Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Truck Driver Go. Chicos, en el día de hoy les traigo un tutorial para que aprendan a utilizar y cómo funcionan las habilidades de este videojuego, tanto las activas como las pasivas, porque en este videojuego, chicos, tenemos ese tipo de función. Tenemos habilidades para camiones, para el juego, para el personaje y distintas habilidades que nos van a servir para mejorar y avanzar mucho mejor en este videojuego, chicos. Truck Driver Go es un nuevo videojuego que salió hace poco y que trae un diferente estilo de juego, porque acá no es como el tradicional juego de camiones que tienes que ir a un punto específico, agarrar una carga y llevarla a su destino. Normalmente así se hace en otros videojuegos, pero acá en este videojuego, chicos, es más diferente, ya que estamos prácticamente en un modo historia en el que tenemos que ir avanzando cliente por cliente, ganándonos la confianza de otras personas para que nos den empleo a nosotros, y de esa forma podemos generar ingresos y también, por supuesto, avanzar en el juego para obtener otros tipos de carga. Yo, por ejemplo, actualmente me encuentro en una obra en construcción y le estoy trabajando al señor Andrew Funar, y ese señor, pues la verdad que tiene una historia bastante interesante, ¿eh? A ver, el juego es todo una historia, y aquí de momento te voy a hablar un poquito de la historia que actualmente me está contando Funar. Resulta que ese señor, chicos, muy atentos, en otro extremo de la ciudad hay otra empresa de construcción. Y este señor de aquí es enemigo de esa empresa de construcción. ¿Por qué? Porque actualmente es el amante de su ex esposa. No es de su esposa, de su ex esposa. Entonces parece que hay una rivalidad allí. ¿Y qué creen? La hermana gemela del señor Funar se está haciendo amigo o está tratando de relacionarse con sus enemigos, y hay todo un rollo ahí, chicos, increíble que nos están contando. Así que imagínate eso. Y por cierto, nosotros estamos como que coqueteando con la hermana gemela de Funar. ¿Tú te puedes creer eso? Es que este juego es totalmente una locura, chicos. Está demasiado entretenido, yo lo recuerdo muchísimo, chicos, porque la verdad es un juego totalmente novedoso. Y aparte, como te estás dando cuenta, pues en cuanto a calidad gráfica es increíble. Y si eso no te parece mucho, pues déjame decirte que los sonidos de este videojuego son los más realistas que vas a poder escuchar en un juego de camiones. Son sonidos sumamente interesantes, tanto de ambiente, de tráfico, del camión, de todo. Los sonidos en este juego han sido una total maravilla para mí, chicos, es que está espectacular. Pero bueno, dejamos de tirarle flores al videojuego. Ya mañana creo que te monto un video más a profundo sobre si vale o no la pena este videojuego, para que tú te lo aprendas completo. Pero hoy quiero enseñarte un poco sobre esto de acá. Voy a estar utilizando este cursor azul en todo el video para que te lo veas. Entonces, tocando aquí, chicos, en esto, vamos a acceder a una parte que, como te puedes dar cuenta, es súper interactiva. Tenemos 4 menús. Un menú de misiones, ¿vale? Que aquí nos dicen las misiones que tenemos activas. En este momento nos dice que no tenemos ninguna activa. Si tuviésemos una, pues nos mostraría acá en este lado las recompensas de dinero y de experiencia que vamos a estar obteniendo. En este videojuego la experiencia se va a ganar para poder avanzar y mejorar algunas habilidades que tenemos en este juego, chicos. Entonces, por acá abajo del menú de misiones tenemos las estadísticas de misión, los clientes y el total de misiones que hemos hecho para esos clientes o trabajos, ¿vale? Y también el total de ganancias que hemos tenido con ese cliente. Como pueden ver, ya yo he completado el cliente Charlie Dover. Han sido 8 misiones que he completado con éxito total. Me han pagado en total, con todas las misiones, 5.650 monedas y 5.360 puntos de experiencia, que luego vas a ver para qué se utilizan los puntos de experiencia. También, chicos, actualmente estoy con el cliente Andrew Funar, que he hecho de momento 4 misiones. Hasta el momento he ganado eso. Y bueno, por acá abajo también tenemos el cliente Steve, que es el de inicio, es el que nos da la introducción al juego. Son 3 misiones para él. También tenemos a Steve, un segundo Steve, chicos, pero este es un mecánico al cual estamos transportándole material para que él nos repare y nos regale un camión que era de nuestro padre, que, si no lo sabías, en el juego nosotros perdimos a nuestro papá y ahora estamos a cargo de una empresa de camiones y ganándonos la amistad de sus antiguos clientes, que son estos, están por acá, chicos, son bastantes. Y así es como funciona entonces el apartado de misiones. Luego por acá tenemos Skills. En este menú de Skills vamos a acceder a las habilidades que nosotros tenemos, tanto de camiones como de personajes y de juego, chicos.
Por acá vamos a tener el tipo de habilidad que vamos a estar subiendo de nivel. Por aquí vamos a tener el progreso de esa habilidad, ¿vale? Y por aquí vamos a tener la recompensa que vamos a obtener por completar cada nivel de esa habilidad, chicos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero que nada, las 5 primeras habilidades, esta que dice Motion Driver, Quest Driver, Venture Driver, Tour Driver y Jump Driver. Estas habilidades, chicos, son de camiones. En el juego tenemos estas 5 marcas de vehículos, ¿sí? Entonces, no significa que solamente tenemos 5 camiones. No, sino que se dividen todos los camiones en estas 5 categorías, ¿vale? Motion, Quest, Venture, Tour, Driver, ¿ok? Luego aquí tenemos 2 habilidades de conductor. La habilidad de conductor seguro y la habilidad de conductor calificado. Luego de esas habilidades de conductor tenemos entonces las habilidades de carga, porque en el videojuego hay diferentes tipos de carga. Primero que nada tenemos habilidad con carga regular, con carga de contenedor, con carga refrigerada, con carga ADR, que ese es un tipo de carga especial, y también tenemos otra que es con carga ya especial. Entonces, chicos, todas estas habilidades las voy a describir a continuación. Bien, primero que nada vamos a centrarnos en las habilidades del inicio, que son las de camiones, ¿vale? Entonces, para nosotros subir de nivel estas habilidades, Motion, Quest, Venture, Tour, Youth, vamos a tener que comprar o obtener un vehículo de esa categoría. Porque acá en el garaje, como puedes ver, todos los vehículos nos dan la categoría a la cual pertenecen. Por ejemplo, estos de aquí estás viendo que son de la categoría Motion. El Volvo pertenece a la categoría Quest. El otro Volvo también. El DAF pertenece a la categoría Venture, ¿vale? El MAN, este de acá, pertenece a la categoría Tour. Y así todos nos van a decir arriba la categoría a la cual pertenece. Estas habilidades de camiones se van a subir a medida de que conduces kilómetros con ese camión. Por ejemplo, a lo Motion Driver, este camión que tengo actualmente, yo le he conducido un total de 134 kilómetros. Cuando llegue a 240 kilómetros, voy a subir entonces a nivel 5 este camión. Como puedes ver, aquí en esta parte de arriba, todos los camiones nos van a decir el kilometraje que llevamos conducido con ese camión. Yo también tengo otro camión, que es el Scania, que te mostré en un anterior video. A ese camión yo he conducido bien poquito, solamente he conducido 30 kilómetros, como puedes ver aquí. Para llegar al siguiente nivel sería 60 kilómetros lo que tengo que conducir. Y así, chicos, van a ir subiendo de nivel las habilidades de los distintos camiones, conduciendo kilómetros. Entre más nivel vas subiendo, más kilómetros vas a tener que estar recorriendo para poder seguir subiéndolo. Entonces, una vez que tú completas un nivel, el videojuego te va a estar dando recompensas. Por ejemplo, en el Motion Driver, ahorita que yo llegue a nivel 5, me van a dar el color Mars Red. La pintura que nos van a estar regalando sería esta de por aquí, que se llama Mars Red, ¿vale? El color rojo. Las pinturas en el juego se compran, pero subiendo las habilidades, pues por supuesto que te las regalan. Si eso no te parece interesante, pues déjame decirte de que apenas estás empezando con las recompensas. A medida que vas subiendo mucho más el nivel del camión, por supuesto que te van a ir dando mejores recompensas. Al inicio, como siempre, en todo videojuego, no te van a dar cosas valiosas, pero más adelante, por supuesto que puedes ganar mejores recompensas subiendo más el nivel. Después de las habilidades de los camiones, tenemos entonces las habilidades del personaje. Como puedes ver, tenemos una que se llama Conductor Seguro, que es esta de aquí que dice Safe Driver. Esta habilidad se va a conseguir conduciendo de forma impecable sin accidentes. Entonces, acá en progreso nos vamos a dar cuenta de que para subir de nivel hay que ir completando una cierta cantidad de kilómetros sin accidente. Como puedes ver, yo hasta el momento voy al nivel 4 y aproximándome a nivel 5. Debo completar 96 kilómetros de carretera conducida sin accidente, chicos. Hasta el momento llevo 83 kilómetros. Como puedes ver, yo he conducido con este camión 134 kilómetros. Y de esta cantidad de 134 kilómetros, solamente 83 kilómetros he conducido sin accidentes. Para muchos es poco, para mí es bastante, créanme, ¿eh? Entonces, ¿esto va a depender del camión? No. Esto es sin camión, esto es el personaje. Así que, sin importar si tienes un camión o Motion Driver o Jump Driver, cualquiera, la habilidad esta de conductor seguro se sube simplemente conduciendo kilómetros de forma impecable. ¿Qué te ganas? Pues te ganas dinero. De aquí en adelante todas las otras habilidades nos van a estar dando dinero. Ya no partes de camión, sino dinero.
Bien, luego de esta habilidad de personaje tenemos la siguiente, que sería conductor calificado. Esta pues se obtiene completando una serie de requisitos de bonificación. Hasta el momento yo solamente he hecho una de esas misiones. ¿Cómo vas a conseguir esas misiones? Bueno, como te lo he dicho, en este videojuego es un modo historia, por lo tanto tú no decides el progreso del juego, sino que el juego te está dando el progreso de poco a poco. Así que el juego es el que te va a dar las misiones esas especiales en el momento en que tú llegues a ese punto. La primera misión especial me la dio el cliente Charlie Dover, ¿vale? Entonces tienes que trabajarle mucho a Charlie Dover, hacerle todo lo que él te pide para llegar a cierto punto en el que te va a dar una misión especial y ahí tú la completas. Las siguientes habilidades entonces vienen con respecto a las cargas del videojuego. Como ya te lo dije, hay diferentes tipos de carga en este juego. La primera habilidad viene con carga regular. Esta se gana pues transportando mercancía regular. Cualquier tipo de tráiler. Estoy seguro que te estás preguntando cómo obtener las cargas. Pues nuevamente, como te lo he dicho, esto depende de tu progreso en el juego, ya que estas cargas te lo van a dar los distintos clientes que tenemos en el juego. De aquí en adelante todas las habilidades de carga van a ser igualita a la que he mencionado de carga regular. Simplemente transportar carga de contenedor, carga refrigerada, carga ADR, carga especial. Hasta el momento yo no he llegado al punto en el que me he topado con un cliente que me dé carga especial o carga ADR. Eso va a ser más adelante cuando ya yo avance muchísimo más en el juego. Y bueno, te estarás preguntando cómo obtienes esos remolques, cómo obtienes esas misiones. Bueno, pues nuevamente, como sabes, estamos en una historia, por lo tanto vamos al mapa para enseñarte de que en el juego tienes diferentes clientes. Y estos clientes todos tienen diferentes empresas. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el cliente que se llama Andrew Funar y este señor tiene una empresa de construcción. Por lo tanto, a ese señor solamente le vamos a estar transportando materiales de construcción en general. El anterior cliente que tuve fue el cliente Charlie Dover y para ese señor pues yo transporté carga refrigerada y contenedores y otro tipo de cargas, pero todo referente a mariscos y comestibles. Entonces, a medida de que vas completando todas las tareas que te dan los clientes, pues vas a ir desbloqueando otros clientes. Esa es la forma en cómo funcionan, chicos, las habilidades de este videojuego. Pero ahora, chicos, tenemos más habilidades, porque como puedes ver, tenemos habilidades pasivas y estas habilidades pasivas son mucho más sencillas. Aquí lo tenemos, amigos. Estas son todas las habilidades pasivas que tenemos en el videojuego. La primera habilidad que tenemos es la de los puntos de experiencia. Luego tenemos habilidades de los camiones o Motion Driving, Quest, Venture, Tour y Young Driver, ¿vale? Esas son las categorías de camiones. Luego tenemos otro tipo de habilidad que sería aumento del ahorro de combustible, la de las llantas, la del motor, la de vendedores, la del concesionario, la de mantenimiento o reparación de vehículos y por supuesto la de vitalidad de nuestro personaje, es decir, para que no se duerma. Ahora te voy a explicar cómo se desbloquean y cómo se suben de nivel todas estas habilidades, porque como puedes ver acá hay algunas que aparecen bloqueadas. Entonces vamos a enseñar de inmediato la primera, que sería bonus de experiencia. Bueno, pues esta habilidad viene desbloqueada desde que se inicia el videojuego prácticamente. Como puedes ver, yo voy en nivel 4. ¿Y esto qué me da? Me da un 4% más de experiencia recibida por cada misión que yo complete. ¿Cómo subo de nivel esta habilidad? Bueno, pues con las mismas experiencias que te da el videojuego. Como puedes ver, acá me pide 4000 puntos de experiencia para subir al siguiente nivel esta habilidad. Hasta el momento, acá arriba, abajo de mi dinero, me dice que yo solamente tengo 2442 puntos de experiencia. Cuando yo llegue a 4000, puedo mejorar entonces esta habilidad. La siguiente habilidad es de Motion Driver, el camión que tengo actualmente. Y como puedes ver, esta ya yo la tengo al nivel 3. Y funciona de la misma forma. Simplemente cuando tienes 2000 puntos de experiencia, pues puedes comprar. El costo de estas habilidades va en aumento. A medida que vas jugando, vas avanzando, se van a ir volviendo más costosas. Por lo tanto, es importante que te vayas mejorando la habilidad de experiencia bonus. Entonces, ¿esta habilidad qué te da de recompensa? Pues al igual que todas las otras de camiones, te van a dar más porcentaje de dinero obtenido por cada misión o trabajo que completes. Como puedes ver, me aparecen 3 habilidades de los camiones bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Porque no tengo camiones o no he completado una misión con un camión nuevo de otra habilidad.
de una de estas categorías. Cuando ya yo complete misión con un camión de esa categoría, pues se me desbloquea para poder entonces mejorar esa habilidad y obtener más dinero. Dicho eso, chicos, entonces vamos a explicar las otras habilidades que son más diferentes. La primera habilidad de combustible lo que nos va a dar es un mejor rendimiento del combustible, es decir, que no se nos va a gastar tanto el combustible por estar jugando. Esta habilidad, ¿cómo se desbloquea? Bueno, pues está desbloqueada creo que desde el inicio, no le puse cuidado, pero con experiencia vas a estar subiendo de nivel esa habilidad, que de hecho yo lo voy a hacer de inmediato. Simplemente toco allí y aquí abajo le doy a Upgrade, me dice que si estoy seguro, le digo a que sí, muy bien, y confirmo esta compra. Y de inmediato tengo entonces esta habilidad al segundo nivel. Entonces ahora mis camiones, todos los camiones, sin importar a qué categoría pertenezcan, me van a estar ahorrando un 4% de combustible, chicos. La siguiente habilidad vendría a ser la de las llantas, y lo que nos hace es ahorrarnos o disminuirnos el desgaste de las llantas. Esta por el momento está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Porque tengo que avanzar aún más en el videojuego para poder desbloquearla, esa habilidad. Y de igual forma la siguiente, que sería del motor. Esta habilidad nos disminuye el desgaste del motor. Está bloqueada de momento porque yo no he jugado tanto para desbloquear esto, pero más adelante se desbloquea. La siguiente habilidad es la de vendedor. Esta habilidad es del concesionario y lo que nos da es una disminución de descuentos para camiones y repuestos nuevos. Por lo tanto, todas las compras que hagamos en el concesionario o en el taller nos van a estar saliendo más baratas. Está bloqueada de momento porque tengo que avanzar mucho más en el juego. La siguiente habilidad es de Handyman. Esa nos reduce el precio por reparar nuestro camión. Y la siguiente habilidad es la de Strong Coffee, que esa es una habilidad para la vitalidad de nuestro personaje, es decir, para que no se canse tan rápido y de esa forma pues podamos trabajar mucho más tiempo sin tener que ir a dormir. Y de igual forma están bloqueadas estas habilidades porque no he jugado lo suficiente, más adelante se desbloquean. Y listo, chicos, como puedes ver, así funcionan las habilidades de este videojuego para el personaje, los camiones y el concesionario. Está sumamente que interesante. Esta es una de las cosas que me ha gustado pero muchísimo de este videojuego, ya que es totalmente diferente y revolucionario. Es decir, es sumamente fascinante esto porque da más la sensación de estar en un videojuego, chicos. Es que es interesante este sistema que han metido en este videojuego y la verdad es que me gusta muchísimo. Espero que este tutorial les haya funcionado y lo logren entender. Si tienen alguna pregunta o duda o algo no dejé muy claro, me lo dicen aquí abajo en los comentarios y con gusto yo les respondo. Así que amigos, espero que ahora que ya entienden este punto se disfruten mucho más este nuevo videojuego, que la verdad está sumamente que increíble. Y mírale las físicas tan buenas que tiene, porque aparte de buenos gráficos tiene físicas muy espectaculares, que algunos han dicho que el juego ni siquiera tiene físicas en el camión. O sea, sí que las tiene, carnal. A ver, mira. Y bueno, amigos, nosotros nos vemos en la próxima. Revienten el botón de like de este video y también compártanlo con todo el que está interesado en este nuevo videojuego de camiones europeos, chicos. Hasta la próxima.